pasión por la educación y cultura a todos los peruanos llega a sus hogares con Encuentro con la Ciencia, con el científico Modesto Montoya. Encuentro con la Ciencia. Gracias, amigo, por estar con nosotros en un nuevo Encuentro con la Ciencia. Estamos hoy día con el doctor Enrique Solano, Universidad Católica del Perú, doctorado en Brasil, profesor de la Universidad del País Vasco en España y también investigador en la Universidad de Shanghái, experto en computación cuántica, que mira el mundo de una manera global, totalmente diferente a la gran mayoría de los peruanos, y por ello lo hemos invitado para que nos cuente, en primer lugar, para conocer lo que hace, con palabras pedagógicas, qué cosa es la computación cuántica. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Gracias, Modesto. Siempre es un gusto pasar por Lima y hablar contigo. La computación cuántica, que comenzó como concepto en la década del 80, ideas de Richard Feynman, un premio Nobel del 65, pues apunta a una revolución en el procesamiento de la información, y usa las propiedades de la física cuántica a nivel microscópico para procesar la información y la transmisión de la información usando las leyes fundamentales microscópicas que permiten la coexistencia de un átomo en dos o más lugares al mismo tiempo, estados electrónicos, y este proceso de información codificado a nivel microscópico pues escala cuando uno ya tiene muchos de estos bits cuánticos y produce una revolución que podría tener aplicaciones totalmente novedosas y acelerar los cómputos o inclusive permitir cómputos que nadie puede hacer hoy en día, diseñando nuevas moléculas para medicina, reacciones nucleares, procesos de altas energías, diseño de materiales, modelos económicos, modelos, por ejemplo, poder calcular por primera vez los modelos correctos de la turbulencia en la dinámica de fluidos, y es una revolución actual que promete entrar al régimen de los trillones de dólares, como la robótica, la genética y la inteligencia artificial. O sea, si comprendo bien, con estas tecnologías que pueden surgir, podríamos nosotros resolver muchos problemas. Y tú conoces esta historia del Big Brother, el hermano mayor, claro, que controlaba todo, que miraba todo, etcétera. Con eso se podría resolver, de repente, digo yo, el gran problema de la corrupción, si tenemos todo acá en el Perú, ¿no? Es curioso, pero al revés, diría yo. Al revés. Yo cuando la gente, ya te imaginas, tú eres físico nuclear, entonces un físico andando por el mundo, pues recibe no solo elogios, sino muchas críticas, que por qué hicimos la física nuclear, que por qué, por ejemplo, la computación cuántica va a permitir lo que se llama el encriptado cuántico de la información, que permitiría que se puedan enviar señales secretas entre continentes, y está demostrado que nadie podría tener acceso a ellas. Es decir, se puede enviar información secreta con mayor control. Y yo siempre les digo que hay un error grave histórico de culpabilizar a las leyes fundamentales de la física. La ciencia, el conocimiento de la naturaleza no tiene moral. Y eso es un error grave, ¿no? El problema, la física nuclear cura el cáncer también mata gente. La computación cuántica secreta, por ejemplo, permitirá enviar información y evitar que corruptos y delincuentes y dictadores abusen, pero también permitirá enviar información bancaria secreta para fines positivos. Entonces yo siempre les digo, lo siento mucho, pero la ciencia, el conocimiento tiene que ser libre y abierto, y la moral tiene que ser controlada por los gobiernos y los seres humanos, pero la ciencia, el conocimiento jamás es inmoral, jamás. En tus intervenciones públicas, tú señalas que hay que apoyar a los niños, a los jóvenes, de explotar su libertad sin importar un poco las cuestiones necesariamente sociales,
hay que hacer lo necesario para que ellos se conviertan en grandes hombres de la humanidad. Sí. Explícanos un poco. Sí, exacto. O sea, siempre tengo tema. que empezar diciendo que yo apoyo y apoyaré siempre todos los esfuerzos sociales para apoyar a la gente humilde, para que tengan oportunidad de salir de la pobreza. Todo eso es no solo válido, terriblemente necesario en países como Perú y en el mundo entero. Ahora que trabajo en China, que trabajo en Europa, colaboro con Estados Unidos, tengo financiamiento americano, pues veo el mundo entero, estoy dando la vuelta al mundo todo el año. Y lo que te puedo decir es que esas cosas son importantes, tener una visión social. Yo no critico eso, pero no es mi labor. Yo me decidí hace décadas representar. Yo vengo al Perú y voy por el mundo para defender a los niños como yo. Suena muy egoísta, pero soy así. Es decir, yo quiero que el niño y la niña peruana, que se levantan todos los días aquí en condiciones humildes o no, y se sienta con la visión universal de cambiar la historia de la ciencia y la tecnología, no se restrinjan y digan, a ver, ¿cuál es mi pasaporte? Soy peruano, soy peruana, por lo tanto yo no puedo ser un Einstein, yo no puedo cambiar la historia de la computación, de la tecnología. Es decir, yo creo que los niños y niñas que nacen en el Perú y que se sienten con esa ambición sana y con esa capacidad, pues deberían tener esa oportunidad. Yo no creo que el pasaporte determina el talento ni la potencialidad. Evidentemente, los gobiernos, los ministerios, la sociedad tiene que tener un criterio social, pero yo vengo aquí y viajo por el mundo tratando de rescatar a esos individuos pequeñitos como yo en Lima, que se levantaron un día y dijeron, yo quiero marcar la historia de la ciencia y la tecnología. Y si lo puedes hacer y si está asociado a talento, tampoco es que sea caro. Pero lo que tú estás señalando a mí me parece más bien súper humanista y resolvería precisamente, creo, los grandes problemas de la pobreza, porque apoyando las genialidades, entre comillas, de los niños, ese potencial de los niños es crear cerebros, o sea, desarrollar cerebros con tal potencial que desde Perú se puede generar mucha riqueza, puesto que se sabe muy bien ahora que la riqueza está en el conocimiento, contrario a lo que dicen los políticos, y nuestro presidente comete ese error, dice la riqueza está debajo del suelo. Y yo digo, qué duro. ¿Tú qué piensas de esa? Qué vergonzoso. Esas cosas es que me da vergüenza ajena. Eso, yo me paso, mi objetivo como peruano, viajando por el mundo, es matar un poco las ingenuidades de ese tipo. Es que eso nos condena a... O sea, es hasta simbólico. Mira, decir la riqueza está debajo de la tierra, lo que hace es nos entierra. Es un cementerio eso. Porque nos mata la creatividad. Es como decir, nacimos en... Por ejemplo, Japón no tiene nada. Y es un país riquísimo. Es decir, Corea del Sur, Taiwán y otros, ¿no? Nos tocó la suerte y hay minerales, y hay petróleo. Pues mira Venezuela, mira, o sea, no, eso es vergonzoso. Dice dioses peruanos. Bueno, sí, y viajo por todo el mundo y dioses de todos los pueblos donde llegas. Pero para mí, yo prefiero ver un dios en Tokio o en Berlín o en Shanghái. Ese es un mensaje muy importante, porque los que nos escuchan, los padres de familia, los abuelos, pues deben comprender que cada bebito que nace es un potencial inmenso que puede conquistar el mundo, siempre y cuando lo preparen para ser libre, crítico, creativo, inventivo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ayer estuve curioseando por YouTube y encontré, por ejemplo, una entrevista o una de las presentaciones de Juan Diego Flores. Y veo cómo invita a una niña ayacuchana a tocar una guitarra hermosa y sentida ayacuchana, y él cantando Adiós pueblo de Ayacucho en quechua, en castellano. Pues es eso, es un tipo que se levantó y dijo, pues sí, sé cantar, sí, la música peruana es maravillosa, pero de pronto encuentra que él puede marcar la historia de la ópera a nivel mundial. ¿Y qué logra? Que la niña ayacuchana de 11 años vaya a un concierto mundial donde él toca para él, y
y él, con todo el saber musical que tiene, pues conmovido, porque escuchar una guitarra ayacuchana por una niña de 11 años es una maravilla. A eso me refiero yo. No es negar lo que uno tiene ni de dónde uno sale, es al revés, es sentirse dueños del mundo. No tenemos que restringirnos al lugar donde nacemos para marcar la historia. Y yo, en una de tus invitaciones, de las tantas, pues para fomentar la investigación, recuerdo inclusive pues haber dicho, ¿no?, que uno dice, no, yo quiero contribuir con el Perú, entonces voy a estudiar el problema del clima en el Perú. No hay problema en eso, no tiene nada de malo, pero yo creo que la aproximación es, yo estudio el clima en el Perú y si encuentro un modelo que funciona en China y en Estados Unidos, no solo me voy a hacer multimillonario, sino que voy a hacer rico el Perú, porque se van a exportar ideas pioneras a nivel mundial. Es decir, esa mirada demasiado pegada al suelo, simbólicamente para los minerales, como para yo soy peruano y por lo tanto solo puedo ser esto, es restrictiva, ofende a los peruanos y les quita la potencialidad y la libertad de ser seres universales. Vargas Llosa también lo señala en varias oportunidades un poco lo mismo en su campo, ¿no? De esta especie de enfermedad peruana de arraigarse demasiado, enraizarse demasiado en una parte de sus orígenes, ¿no?, que le llaman una especie de la mitología, para no ver más allá de un mundo que es muy grande. Bueno, yo soy también andino, nací a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Estoy en el Perú por una razón diferente a muchos, sí, que es que me gusta estar acá, me siento bien en el Perú, el clima, la gente, etcétera, sí, pero les digo a los jóvenes que nos escuchan, cada uno debe ir al lugar donde mejor se siente, donde se siente libre, donde se realiza. Y desafortunadamente en nuestro país, si se quiere hablar de creatividad, de oportunidades, más bien la educación está totalmente atorada por la corrupción. Los debates que se hacen sobre la educación, Enrique, tú has estado fuera de repente o has seguido el debate, hasta ahora estamos en el Ministerio de Educación con los congresistas que interpelan a la ministra para saber por qué puso un enlace donde había algo relacionado con el sexo. Ahora todo el mundo puede ingresar, pero se dedican a ese tipo de debate, no a la creatividad, sino a la represión de la curiosidad. Sí, ese es el problema hoy en día. También la información viaja muy rápido y acabamos, como tú dices, entrampados en cosas irrelevantes, ¿no? Yo, a lo largo de mi carrera y de mi vida, pues he desarrollado un pragmatismo bastante radical. Es decir, para mí, de hecho, mis estudiantes y mis investigadores, pues ya me repiten, y a veces me hace gracia, pero yo he desarrollado unos mantras que cuando suceden este tipo de discusiones muy horizontales, muy de argumentos, yo les digo, chicos, yo estoy dispuesto a perder todas las discusiones, pero hacemos una evaluación de los hechos, de lo que hemos conseguido, y allí voy. Es decir, demuéstrenme que el esfuerzo de 5 minutos tiene consecuencias importantes, pero gastar un año para ganar discusiones cuando no hemos cambiado la realidad no tiene ningún sentido. Es decir, para mí la evaluación de un programa educativo en un país es, pasa un año, ¿cuántos niños han aprendido a leer y a escribir? ¿Cuántos investigadores han marcado la historia? ¿Cuántos jóvenes han accedido? Esa es la evaluación real. Luego, las discusiones menores de comas y puntos me es totalmente irrelevante. Como digo, repito uno de mis mantras. No quiero ganar ninguna discusión, solo quiero que las cosas sucedan como yo creo que son correctas. Y ese pragmatismo te lleva a pasar rápido de tonterías y de minucias como esas que mencionas. Bueno, pero al mismo tiempo debemos reconocer que los peruanos que están en el extranjero, a veces un poquito que se olvidan totalmente del Perú. Bueno, es su manera de ser. ¿Tú conoces a peruanos que ya prácticamente han eliminado su pasaporte, ya no regresan? Tú vienes seguido por acá, pero hay muchos que ya no vienen. Me han dicho de que no vienen porque al hacerlo pierden tiempo, porque allá la competencia es dura, muy dura, y si pierden una semana es como si que un caballo que está en carrera se frenara un poco. Te iba a decir, cuando me dices, ¿conoces a peruanos así? Yo te iba a decir, sí conozco uno, soy yo. Bueno, pero tú dices, yo vengo, ¿no? Yo no lo percibo así,
Como te digo yo hace 30 años que estoy fuera, no, me levanto cada día y yo no miro mi pasaporte, no solo el mío, sino no miro el pasaporte de los otros. Yo trabajo con chinos, americanos, o sea, yo solo veo niños como yo, personas como yo. Pero cuando la gente me dice, oye, pero tú eres peruano, claro, es que soy peruano cuando cambio la historia de la ciencia también. Soy peruano cuando en China me reconocen a nivel mundial, cuando voy a Google en el Silicon. Es que el haber nacido en Perú, para bien o para mal, es para siempre, para toda la vida. Uno no deja de ser peruano. Por ejemplo, José Luis Chuquisengo no es menos peruano porque es un experto en tocar piano a Beethoven, o José Luis, o los cantantes. Es decir, tú haces física nuclear. La física nuclear se inventó en el Perú, entonces eres menos peruano. Yo no lo veo así. Yo hago computación cuántica, soy menos peruano. Yo no lo vivo así. Yo creo que ser universal es la mejor forma de ser peruano, sin descuidar obviamente el país. Ya estamos entonces en la parte científica, sí, para que los jóvenes lo conozcan, pero me gustaría tocar contigo un tema que me parece crucial en este momento en el Perú. Se trata de lo siguiente: los congresistas nos dicen permanentemente que la democracia significa haberlos elegido en las urnas una vez cada 5 años y que luego debemos nosotros estar sin opinión, que ellos decidan. Nos llaman a nosotros la opinión de la calle, no hay que escuchar la opinión de la calle y que ellos resuelvan todo. Nosotros vemos en la televisión cómo, por ejemplo, un señor fiscal participa en la captura de información, no quiere ir al Congreso cada vez que le piden, dice estoy enfermo, y el Congreso, acá se dice, lo blindan ante los ojos de todos. O sea, y ellos dicen, no, dejen hacer como querramos porque nosotros nos han elegido, ustedes ya no tienen palabra. Esa democracia, ¿tú lo ves en otros países? ¿Cómo es esto? Sí, es una enfermedad mundial. Sí, es un problema, yo creo, de lo que se llamaría la representación de los políticos, ¿no? De alguna manera ellos ganan elecciones, si es que hay democracia, para representar un conjunto de personas que los eligen. Lo curioso es que parece que una vez que los eligen no tendrían que responder por sus hechos y por sus actos, y eso me parece grave. Es decir, no puede ser que cada cierto número de años elijamos personas y que de pronto ahora ellos son libres de contradecirte, no, tiene que haber un control. Lo que yo sí soy partidario es que una vez que te eligen por un programa, por ejemplo, educativo, de investigación, pues trates de ser un poco consecuente con eso. Ahora, eso no quita, si hay algo que yo detesto, y ahí de nuevo soy bastante polémico, es que hay una casi obligatoriedad debido al flujo de la información tan rápida en Internet, a la consistencia. Y a mí me parece que eso es un error grave. Es decir, reconocer que uno se equivocó está prohibido. Y a mí me parece que si uno tuvo ideas y a los 12 meses ve que fracasan, tendría que premiarse a un político que diga, muchachos, chicas, nos hemos equivocado, nos ha fallado esta lógica, tenemos que cambiar porque, de nuevo, pragmatismo, queremos lograr la mejora de la educación, no queremos tener razón, ¿me entiendes? Entonces, ese debate es una contradicción, ¿no? Es una de esas paradojas de la vida, de que yo gano, me eligen para hacer algo, y luego tengo que defender las palabras. Yo quisiera que se defiendan los hechos y las consecuencias. Ese es el debate eterno en este momento, y repito de nuevo, otro de mis mantras es que para mí, yo solamente admiro y defendería a un político que cambia de opinión todo el tiempo, porque la vida es cambiante, porque la realidad es cambiante, y hoy en día parece que te citan, hace 10 años dijiste tal cosa, ahora dices lo contrario. Obviamente eso significa que estoy vivo. El problema es que si he cambiado de opinión para robar, si los hechos demuestran que ese cambio de opinión mejora los resultados de la educación, tendría que ser aplaudido, y hoy en día es un debate totalmente superficial de palabras y no de contenidos. También aquí vivimos las visiones esquemáticas. Hablan, por ejemplo, de comunismo, de liberalismo, etcétera, y dado que tú estás en China, llama la atención que hay un partido comunista, así con el nombre completo, que está haciendo una política educativa y empresarial que parecería
de un gobierno de derecha. Tú que estás allá, explícanos un poco esa. Sí, eso es una... te digo yo que lo vivo hasta con una curiosidad y un sentido del humor impresionante, porque yo vivo en una de las mejores zonas de Shanghái, jamás en ninguna parte del planeta, y conozco todos los países ricos y exitosos, pues yo no he visto tantos Ferraris o Rolls Royce o lujos, o la mejor comida francesa, la mejor, es decir, a veces uno dice, pero esto es un país comunista, y China, el gobierno tiene esa dualidad extraña que anuncia desde hace unos años que hay como que dos, es un país donde coexisten dos modelos, el modelo más comunista, controlado, etcétera, y la libertad económica y individual. Es una contradicción en sí, que de nuevo, si me preguntas mi opinión, para mí son los hechos. Hay personas en la prisión por sus ideas, pues eso está muy mal. Hay una inversión de 10.000 millones de dólares en computación cuántica porque queremos ser los líderes del siglo XXI y pasar por encima de Estados Unidos, pues eso es loable, porque quieren competir con cultura, con conocimiento científico, con tecnología. Entonces, yo creo que no juzgaría yo los hechos, como te digo yo. Si se persigue a gente por su elección sexual, por su elección política, por sus ideas, pues es grave. Yo creo que la libertad de pensamiento y personal es importante, pero los hechos mandan, y los hechos demuestran que China está haciendo una apuesta salvaje por la cultura, el conocimiento, la educación, la ciencia y la tecnología, que solo podría aplaudir. Y de hecho estoy ahí yo porque me dan más oportunidades que en Europa. O sea, en Europa no me dan las oportunidades de crecimiento científico y tecnológico como me las da China. Y a finales de septiembre tengo una invitación a Pekín, donde voy a conocer al presidente y a los ministros, pues porque soy un científico mundial que trabaja también en China, por ejemplo. Pues a mí me encantaría que otros países tuvieran esas iniciativas. Fernando Ponce, un físico que trabaja en Estados Unidos y también bastante relacionado con China, efectivamente nos cuenta que hay en China lugares inmensamente más lujosos y ricos que los que él conoce en Estados Unidos, y que ahí la información científica es tal que incluso los americanos tratan de guardar sus secretos cuando hacen una exposición, y los chinos todos los conocen a través de la internet. Y el señor Trump, que está ahora en guerra contra China, con esta empresa, no sé cómo se pronuncia bien, Huawei, sí. ¿Cómo analizas esa competencia informática, digamos? Es terrible, yo la sufro, porque no solamente por el cambio yuan, euro o dólar, que es totalmente inestable, y al final no sabes ni qué tienes, ni cuánto ganas, ni cómo inviertes, ni el precio de por ejemplo, vamos a construir computadores cuánticos con semiconductores y superconductores, pues los precios oscilan. Es una inestabilidad, es muy negativo. Yo creo que tener una opinión positiva del presidente Trump pues no es normal, pienso yo, y tiene su estilo que viene de la empresa y de la lucha animal por el poder y el dinero, y China tampoco es que sea muy ingenuo en todo eso. Entonces, para mí simplemente Google, Huawei, de hecho a finales de septiembre también vamos a organizar una conferencia mundial internacional entre el centro internacional que yo dirijo en Shanghái y los grupos de computación cuántica de Huawei. Ellos nos han buscado, o sea, ellos buscan nuestra imagen mundial y nosotros la imagen de Huawei. Yo no, para mí las cosas no van por país. Yo colaboro con Google, colaboro con IBM, colaboro con empresas europeas, pero se sufre porque nadie gana. Eso es como se suele decir en Europa o en España, la gente cree que esto es un problema de suma cero, es decir, que si tú ganas es que yo pierdo, y la gente debería ver que estas cosas no son de suma cero, es decir, que se pueden ganar, todos podemos ganar si hay buena voluntad. Ya nos queda poquísimos minutos. ¿Cómo dirías tú, qué le dirías a los padres de familia peruanos para que sus hijos traten de explotar la mayor cantidad de su potencialidad? Yo creo que ahí la labor que tú haces encaja perfectamente. Es decir, yo solo veo el mundo, y en este caso a los padres peruanos y a los niños y niñas peruanas, como una oportunidad. Es decir, los padres tienen que poner en contacto lo antes posible a los chicos y chicas talentosas con la élite
peruana y con la élite internacional a nivel educativa, científica, tecnológica, empresarial. A mí me encantan, por ejemplo, si me dices mis ciudades, mis lugares favoritos, pues el Silicon Valley californiano, Boston, el eje Harvard, MIT, Shanghai, con empresas de inteligencia artificial. Son lugares donde, repito, y este es el mensaje para los padres, como tú me lo pides, donde no existe, tú no percibes la diferencia entre un científico, un programador, un emprendedor, un empresario, un tecnólogo, un ingeniero. Es decir, uno es libre, simplemente produce las mejores ideas y el entorno te permite crecer. Eso para mí, o sea, cuando yo fui la primera vez hace unos 20 años por allí, pues dije, yo debí nacer aquí. Yo llegué a Boston o al Silicon Valley, a Mountain View, pues yo dije, esta es mi casa. Yo llegué y me dije, no me han avisado, pero esto... Y de pronto, pues yo encuentro que en el mundo casi todos los lugares que me gustan, yo los he declarado míos. Es decir, para mí, yo no tengo nada. No, para mí todo lo que encaja con mi visión del mundo, y yo creo que los padres en el Perú tendrían que tener esa visión universal, que sus niños nacieron aquí, comen ceviche y disfrutan de la música criolla, pero son al mismo tiempo parte de la historia de la humanidad y tienen todo el derecho de contribuir a un nivel universal. Muy bien, gracias Enrique por compartir tus ideas con nuestros oyentes. A propósito, hoy día a las 3 de la tarde estará Enrique Solano con nosotros en nuestro ya acostumbrado curso sobre redacción de tesis a las 3 de la tarde los sábados, los primeros sábados de cada mes. Y debo también señalar que con su manera de exponer ha logrado ser el científico más influyente en la internet, en nuestro sitio web cienciaperú.tv, que pues pasa las conferencias de los científicos. Tiene más de 100.000 entradas en su conferencia sobre qué investigar, cómo hacer una tesis, y hoy tendremos el honor de contar con él a las 3 de la tarde en el edificio empresarial Narciso de la Colina, 421. La información está en el sitio web modestomontoya.org. Muy bien, deseo pues que el mundo siga girando como siempre para ti, sobre todo que los conoces en todos los ángulos. El mundo es de nosotros los peruanos, Modesto. Muchas gracias amigos, con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.